Vamos a hablar de la humanización de la sanidad y de cómo debemos transformar la realidad, porque muchas veces uno tiene la sensación de que nadie puede estar en contra, ¿no?, de humanizar la sanidad. Mucha gente se preguntará si esto realmente es necesario porque debería ir implícito a nuestra profesión, pero la verdad es que no hay que darse más una vuelta por los hospitales para saber lo que está pasando, ¿no? Y quizás sería algo así como pues la paz en el mundo, ¿no? Todo el mundo lo quiere, pero esto hay que aterrizarlo de alguna manera, ¿no? Bueno, pues pensamos que había que hacer un proyecto, un rediseño del sistema sanitario hacia un modelo centrado en las personas y hacerlo práctico, ¿no? Bueno, muchas gracias de parte de todos los miembros del proyecto de investigación internacional para la humanización de la asistencia sanitaria. Y bueno, pues hablar de humanización, ya lo decía Picasso, ¿no? Tiene mucho que ver con la acción, ¿no? Porque pensamos que la acción es la clave fundamental para cualquier éxito. Eh, Podemos perdernos en palabras bonitas, pero pensamos que es fundamental pasar a la acción, ¿no? Y bueno, ¿qué os voy a contar que no hayáis vivido en estos 2 años con la pandemia, ¿no? Aunque realmente esta diapositiva podría resumir la vida de todos nosotros, ¿no? Yo creo que esto pasaba ya antes de la pandemia y también creo que todas las cosas que ocurren en el día a día tampoco todo tiene, la pandemia tampoco tiene culpa de todo, ¿no? La realidad es que planeamos las cosas de una manera determinada, pensamos que la vida es una línea recta, pero luego pues todos tenemos problemas en nuestra vida, enfermedades, propósitos que no se cumplen, sueños, y eso es lo que nos anima a estar vivos, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir haciendo la vida que llevábamos antes, que es lo que toca, ¿no? Bueno, tengo el honor y el privilegio de liderar un grupo de personas. Ahí podéis ver hombres, mujeres, hay enfermeras, médicos, auxiliares, hay psicólogos, hay pacientes, hay familiares de pacientes y también hay profesionales de otros ámbitos que no son sanitarios, ¿no? Hay arquitectos, diseñadores, ingenieros, administrativos, porque, como he dicho antes, pensamos que el sistema está mal hecho y está mal diseñado porque está pensado en resolver problemas que hemos llamado de forma arbitraria enfermedades y realmente no está pensado en atender a las personas, ¿no? Y yo creo que todos hemos vivido y sufrido acudir al sistema sanitario y sentir que los hospitales, por ejemplo, son centros muy poco hospitalarios para todos, para los pacientes, para las familias y los profesionales. Entonces, bueno, esto ha funcionado así históricamente y la buena noticia es que nos hemos dado cuenta, ¿no? Entonces, si no somos parte de este cambio de sistema y este rediseño del sistema, pues estaremos peor que antes, ¿no? Yo creo que la buena noticia es que hay margen de mejora. Y lo que empezó hace justo, esta semana cumplíamos 8 años, como un proyecto, como una idea, como una reflexión personal para trabajar en el sistema sanitario de otra manera, pues se ha convertido en un proyecto que está avalado por las sociedades científicas de cuidados intensivos de prácticamente todo el mundo, ¿no? Las españolas, toda América Latina, la Sociedad Americana de Cuidados Intensivos. Y fijaros que, bueno, pues las visitas a nuestra página llegan gente de todo el mundo. Y esto quiere decir que todos tenemos los mismos problemas, independientemente de la parte del mundo en la que estemos. Lógicamente no es lo mismo trabajar en Estados Unidos que en África, pero si tú te sientas y escuchas los problemas de los pacientes, de las familias y de los profesionales de cualquier parte del mundo, todos tenemos los mismos problemas. Lógicamente tenemos diferentes medios y diferentes sistemas para resolver esos problemas, pero bueno, tendremos que buscar soluciones comunes, ¿no? Porque todo el mundo nos quejamos de lo mismo. Pregunta del millón, ¿se puede humanizar lo humano? Bueno, pues nosotros pensamos que sí y también pensamos que la persona que crea que tiene todo aprendido en la vida tiene un problema, ¿no? Y se puede aprender a ser mejor persona y se puede aprender a ser mejor ser humano, ¿no? Y para esto yo creo que una herramienta fundamental es escuchar, ¿no? Entonces, imaginaros que llega cualquier centro de atención primaria, hospital, cualquier sitio, llega un extraterrestre y sacar así este periscopio, ¿no? Ahí en el hall del hospital, por ejemplo. ¿Y qué vería? Pues básicamente vería gente enfadada, ¿no? Pacientes que nadie les escucha, aunque todos hablamos de atención centrada en el paciente, eso es algo también teórico, que no ocurre en la realidad. Luego la familia normalmente ya
ahora, concretamente ahora ya ni se ven, porque están fuera, porque se han puesto en marcha protocolos restrictivos de acompañamiento familiar, pero esto es históricamente, esto ocurre así, ¿no? Y luego los profesionales, pues falta de ratio personal, falta de recursos materiales, económicos, bueno, siempre enfadados. Entonces, al final, daros cuenta que si pasamos 8 horas al día enfadados, pues nos convertimos en maestros del enfado. Y esto, ¿quién lo sufre al final? Pues los que son receptores de nuestros cuidados, ¿no? Los pacientes, las familias, pero también lo sufrimos nosotros mismos, ¿no? A nadie yo creo que le gusta estar sistemáticamente enfadado. Bueno, esta es mi oficina, una unidad de cuidados intensivos, donde si yo os preguntara qué os sugiere esta imagen, pues diríais tecnología, soledad, aislamiento, miedo, muerte, ¿no? Probablemente. Pero la realidad es que 9 de cada 10 personas que ingresan en una unidad de cuidados intensivos sobrevive, ¿no? La UCI da vida y bendita tecnología que nos ayuda a prolongar la vida de las personas, ¿no? Y además estamos altamente cualificados y probablemente muchos de nosotros al ver esta imagen pues sepamos que si no hacemos algo urgente con esta persona pues algo malo le va a pasar, ¿no? Esto se lo enseña a mi hermana que trabaja en publicidad y dice, pues muy bonitas las líneas y los colores, pero esto no, a mí no me dice nada, ¿no? O sea, la gente necesita una alta cualificación para trabajar en un hospital y concretamente en las unidades de cuidados intensivos nos encantan los aparatos, nos encanta la tecnología porque pensamos que nos puede ayudar a prolongar esas vidas de la gente, ¿no? Fijaros si ha cambiado la cosa y se ha evolucionado, que esto es una diapositiva de la epidemia de polio hace muchos años y ahora ya nadie plantea que haya tantas enfermeras alrededor de un paciente y ahora los respiradores prácticamente son aparatos pequeños como unas cajas de galletas, ¿no? Ha cambiado la situación, ¿no? Pero en definitiva, si falla un órgano, el que sea, nosotros podemos darle soporte a esa persona mientras se recupera de su patología, ¿no? Falla los riñones, ponemos un cacharro, falla los pulmones, ponemos otro cacharro, falla el corazón, ponemos un dispositivo de asistencia. Y si os fijáis en la imagen, ostras, es que ahí en medio de la imagen hay una persona y es difícil, es muy difícil de verla entre tanta tecnología, ¿no? Entre tanto aparataje y de hecho mucha gente aduce a la tecnología como una de las causas de deshumanización, ¿no? Bueno, esto es como todo. La tecnología si la sabemos utilizar y la ponemos al servicio de la gente es muy útil. Y realmente lo que ha pasado en los hospitales y en los centros de atención es que esta mirada del protagonista de la historia, que es el experto en sanidad, para nosotros los expertos son las personas que tienen la experiencia. Y las personas que tienen la experiencia pues son los pacientes y son las familias que atraviesan ese momento de duelo porque han perdido la salud. Los profesionales somos técnicos, pero no somos expertos y muchos nos convertimos en expertos cuando pasamos al otro lado de la cama y tenemos que recuperar esta visión horizontal, ¿no? Los hospitales no están hechos para la visión horizontal, están hechos para ir de pie, ¿no? Y parece que es más importante la visión del que está de pie que la visión del que está tumbado. Y entonces, claro, si nos centramos tanto en esta tecnología, pues al final podemos perder el norte y se pueden dar situaciones como estas en el día a día, que debajo de tanta tecnología hay que recuperar esa visión de que hay una persona debajo, ¿no? Entonces, nuestra hipótesis hace ya 8 años pensamos, bueno, si estos chicos locos de los cuidados intensivos, donde está todo parece una nave espacial y hay tanta tecnología, ponemos a las personas otra vez en el centro del sistema, que es el sitio donde nunca debieron de salir, pues el resto de la gente nos tendrá que copiar, ¿no? Nos tendrá que copiar los cirujanos, los oncólogos, los pediatras, todo el mundo, y entonces conseguir el objetivo del proyecto de la humanización de los cuidados intensivos, que es transformar la realidad, ¿no? Rediseñar el sistema hacia ese modelo centrado en las personas. Entonces hicimos una cosa muy sencilla, preguntar a la gente si pudiera elegir cómo sería la unidad de cuidados intensivos ideal. Y preguntamos a muchísima gente, 10.000 personas, pacientes, familias y profesionales. Y de ahí salieron pues, las líneas de investigación de nuestro proyecto, que están publicadas en una revista de alto impacto, repensando la organización y poniéndola al servicio de la gente, ¿no? Y la gente que quiere, pues quiere hospitales abiertos, donde se pueda, haya presencia y participación de la familia en los cuidados, mejorar la comunicación entre todas las partes, asegurar el bienestar del paciente. La gente también quiere que los profesionales estén cuidados, ¿no? Que no haya desgaste profesional, que se
intenten prever o manejar las secuelas de las personas. También quiere espacios amables. Yo creo que los hospitales muchas veces dan pánico, ¿no? Según en qué sitio, pues están lejos de ser entornos amables. Y luego también la gente entiende que en algún momento se va a morir y quiere que se cuide de forma exquisita el proceso de morir. Los cuidados de fin de vida son fundamentales para todos nosotros, ¿no? Es decir, lo que planteamos es, vamos a poner a los expertos en el centro, al paciente y a la familia en el centro del sistema, y el equipo multidisciplinar alrededor en el que están todos los profesionales de forma transversal, no piramidal, como son muchas veces los hospitales, los médicos, los enfermeros, los psicólogos, los fisioterapeutas, los terapeutas ocupacionales, todo el mundo como un equipo de fútbol de verdad, cada uno en su rol, pero por el bien del objetivo común, ¿no? Y además, esto es tan importante que esto hay que hacerlo en todo el mundo, ¿no? Porque aunque sea, como decía Arbel Jovel, ser paciente es una cuestión de tiempo, ¿no? Entonces, aunque sea por egoísmo, es tan importante que se humanice una terapia intensiva en un hospital en España, como en América Latina, como en África, como en cualquier otro lado, ¿no? De esas 7 líneas de trabajo, realizamos líneas de investigación centradas en las personas. En grupos de interés, pues los pacientes por un lado, hay que mejorar la experiencia de los pacientes, hay que mejorar la experiencia de las familias y de los profesionales, ¿no? Este primer documento nació en el 2016 y nosotros fuimos responsables tanto de la estructura global del plan de humanización de la asistencia sanitaria de la Comunidad de Madrid como de la línea 6, que era los cuidados, el plan de humanización de la unidad de cuidados intensivos. Y bueno, ya sabéis que el papel todo lo soporta y que realmente al final ningún político se va a poner en contra de algo tan obvio como la humanización del sistema sanitario, pero luego esto es un proyecto que hay que dotarlo de estructura, de recursos para aterrizarlo, ¿no? Como vimos que eso no ocurría, pues fuimos un paso más allá y desarrollamos un manual de 160 buenas prácticas en 2017 para que la gente tuviera un mapa de cómo tiene que transformar su realidad de forma práctica, ¿no? Ese manual que luego revisamos en 2019 y que cada 2 años tenemos el compromiso formal de revisar para ver si alguna de esas buenas prácticas hay que matizarla o hay que incluirla o hay alguna que no hace falta, ¿no? Poner. Esto está en nuestra página web, se puede descargar de forma gratuita, se puede descargar ya de forma gratuita en 3 idiomas, en inglés, en portugués, en castellano. Y además hay una herramienta muy útil que es la autoevaluación, de tal manera que cualquier unidad de cuidados intensivos del mundo puede saber hacer un autodiagnóstico rápido de cuál es su situación basal en cuanto al nivel de humanización, qué cosas hace bien, y digo, pues adelante, sigue haciéndolas, y qué cosas te faltan por hacer, perfecto, planifícate y transforma tu realidad, ¿no? Es decir, lo que planteamos básicamente es cambiar la manera de trabajar en los hospitales a través de la humanización de la asistencia sanitaria, incluso a través de un proceso de certificación en ese cumplimiento de esas buenas prácticas, ¿no? Entonces diseñamos un proceso conjuntamente con AENOR, de tal manera que una unidad de cuidados intensivos que quiera entrar o que sea reconocida la humanización como una cosa importante en su unidad, se somete a un proceso de acompañamiento por nuestra parte de un año en el que finalmente hay un auditor externo que verifica ese cumplimiento de esas buenas prácticas, ¿no? Y así se transforma la realidad de verdad y se aterriza el concepto que puede ser etéreo y se hace tangible, ¿no? Es decir, dicho de otra manera, ¿dónde os gustaría ser atendidos? Y a los que sois profesionales, ¿dónde os gustaría trabajar? ¿No? ¿En un hospital con H de humanización o sin H? Yo creo que está clarísimo, ¿no? Y como decía antes, bueno, parece que esto es obvio, pero mucha gente está instalada en... Es muy difícil cambiar las cosas y realmente no nos damos cuenta de lo mal que nos hacen cómo están las cosas, ¿no? Yo no entiendo por qué la gente se asusta de las ideas nuevas si las peligrosas son las viejas. Porque si todos estuviéramos bien y nadie estuviera enfadado, pues probablemente no habría que tocar el sistema sanitario, pero como no estamos en esa situación, pues hay que darle un cambio y somos responsables también de intentar mejorar las cosas y dejárselas a los siguientes mejor de las que están, ¿no? Y como decía antes, la humanización no solo se trata de ser buena gente y no tiene nada que ver con el buenismo y tiene que ver muchas veces con poner humanos, recursos humanos suficientes,
con hacer formación en todas las habilidades no técnicas que se han comentado en la charla anterior, con, bueno, con cambiar la estructura de los hospitales, y eso tiene que ver con el dinero. Yo puedo ser muy empático con un paciente y con una familia que está en proceso de morir, pero si está en una habitación donde hay otros 3 pacientes, pues probablemente necesite dinero para poner ladrillos para hacer habitaciones individuales, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que intentamos desde hace 8 años reclamar a las administraciones o a los hospitales, tanto públicos como privados, ¿no? Como os decía, uno puede hacer una foto muy sencilla de las cosas que cumple o que no cumple, y además en todas las líneas de investigación del proyecto, de tal manera que, bueno, lo que está en rojo es mi margen de mejora y lo que está en verde pues es donde tengo que seguir trabajando, ¿no? Y de hecho, pues hay gente que hace análisis de este trabajo y dice, bueno, que estamos muy bien en la presencia de las familias, pero nos hace falta que mejorar en los cuidados de fin de vida o en los cuidados del profesional. Y entonces puede implementar esas acciones de cambio para transformar la realidad de su hospital o de su área concretamente, ¿no? Y además esto se está expandiendo por todas partes del mundo, ¿no? Estamos iniciando estos procesos de certificación en países como Chile, como Brasil, como México. ¿Y qué tendrá que ver esto? Pues esto tiene mucho que ver con un concepto que es el de la humanidad compartida, ¿no? Que creo que también el coronavirus nos lo ha enseñado muy bien, ¿no? O sea, algo que pasaba, o sea, tan importante es que vayan bien las cosas en China, como en España, como en Argentina, porque de repente algo que es insignificante, que no se ve, destruye todo lo que era nuestra vida anterior, ¿no? Y con lo cual creo que ese concepto es importante, primero porque nos señala la vulnerabilidad todo puede cambiar en un momento determinado, y también nos señala que estamos interconectados, ¿no? Que como decía Thich Nhat Hanh, somos interseres. Bueno, como os he comentado antes, firmamos este convenio de verificación con AENOR, la Entidad Nacional de Verificación, y ya en España he empezado a haber unidades con ese certificado de excelencia en cuidados humanizados, ¿no? Esta es la primera unidad del Hospital Infanta Elena de Valdemoro en Madrid. Ahora mismo hay otras 5 unidades en proceso, y justo cuando este primer certificado se entregó en diciembre de 2019, y de repente algo ha pasado, ¿no?, en el mundo que ha parado o ha bloqueado o incluso diría que ha destruido la humanización del sistema sanitario a nivel mundial, ¿no? Desde la pandemia. Bueno, ¿esto es un certificado de ser bueno? Pues no tiene nada que ver con eso. Esto es un certificado de cuidado y atención centrada en las personas, que es lo que buscamos, ¿no? Y bueno, muchas veces cuando la gente se pone a trabajar en humanización, todo el mundo pone excusas, ¿no? Porque realmente el ser humano es resistente al cambio, ¿no? Y aunque muchas veces planteemos buenas ideas, pues hay profesionales o hay gente que prefiere no cambiar, ¿no? Y siempre se arguyen 1000 excusas para no cambiar. El ser humano es resistente al cambio por definición, ¿no? Y aunque nosotros estemos planteando una rueda redonda, pues hay gente que prefiere seguir con su rueda cuadrada, aunque esté muy ocupada o aunque le cueste mucho más esfuerzo, ¿no? De hecho, ¿por qué fracasan los programas de cambio en las organizaciones? Fundamentalmente no es porque no te dejen o porque no haya dinero, no, es porque en general somos resistentes al cambio, ¿no? Y eso es algo que tenemos que trabajar desde dentro de las organizaciones, ¿no? Bueno, como proyecto científico hemos publicado muchísimos artículos de investigación, tanto a nivel nacional como internacional, en revistas de impacto. Y esto, que era un proyecto que puede ser inspirador, y espero que este rato os haya resultado así inspirador, como que el cambio es posible y se puede, pues se ha convertido en muchas nuevas realidades, ¿no? Y básicamente porque buscamos enfocarnos en la solución de los problemas, porque para quejarnos todos, pues nos vamos a un bar, nos tomamos unas cervezas, pero eso es estéril, ¿no? Y nos interesa, todos tenemos problemas, pero vale, ¿tú cómo puedes ser parte de la solución, ¿no? Y además, todos los que trabajamos en humanización sabemos que esto es altamente contagioso, y que la gente prefiere trabajar con gente que está motivada y que va a gusto a trabajar, que con gente que está deseando colgar el bolígrafo porque es la hora, ¿no? Os animo a que, si tenéis alguna buena idea y creéis con pasión y con determinación en ella, tiréis hacia adelante, porque esto puede cambiar la vida de mucha gente, ¿no? Y también os digo que este cambio es un proceso, ¿no? O sea, no se puede
como si fuera a encender un interruptor, cambiar de la noche a la mañana. Y esto es un cambio y una transformación del sistema sanitario que requiere un tiempo, ¿no? Y cada uno ve las cosas cuando puede verlas. Por desgracia, muchas veces lo vemos cuando somos pacientes, ¿no? Cuando somos familiares de pacientes, cuando somos víctimas del sistema, ¿no? Y para eso tenemos que también verificar cuál es nuestra situación, ¿no? Si en este momento en mi hospital no tengo agua en mi piscina, pues difícilmente podré llevar a cabo esa transformación, ¿no? Tendré que verificar cuáles son las condiciones, si realmente quiero ese cambio y si realmente tengo un equipo de personas que quiere ese cambio, ¿no? Ojo con ser demasiado optimista porque normalmente esto puede ocurrir, ¿no? Que te la puedes pegar, ¿no? Así que hay que ser optimista, pero sobre todo hay que ser realista, ¿no? Bueno, como decía, en este tiempo hemos publicado más de 100 artículos en revistas de impacto a nivel nacional e internacional, que da robustez al proyecto. Y también han pasado muchas publicaciones en muchas revistas que no son de impacto, que son de tirada nacional, o muchos periódicos, demostrando que se ha transformado esta realidad, ¿no? Y aparecen en los periódicos noticias como esta, que se ponen planes en marcha de humanización, que entra la música y la musicoterapia a los hospitales, que las familias están dentro acompañando, que en Galicia también se dan pasos para la humanización, en Extremadura, en Granada, Sierra de Calidad y Calidez, se adaptan las UCIs a los pacientes. Es decir, las unidades de cuidados intensivos, que eran esos lugares de miedo, soledad, tristeza, terror, la gente ya entiende que son otros sitios donde nosotros damos lo mejor de nosotros para que la gente se recupere conjuntamente con las familias, ¿no? Y todo esto era lo que estaba pasando hasta que ha llegado la pandemia, ¿no? Y ya sabéis después la siguiente viñeta. En definitiva, si os acordáis de esto, os decía, bueno, si estos chicos, ¿qué ha pasado en estos años, no? Si estos chicos lo consiguen, ¿hemos transformado la realidad? Pues fijaros que se han traspasado las puertas de la UCI, esto ha inspirado a otros servicios y ha nacido el proyecto de la humanización de la oncología, hematología, radioterapia, el proyecto de la humanización de la radiología, de la farmacia hospitalaria, de las urgencias hospitalarias, de las unidades de lesión medular y de las consultas de ostomía. Es decir, al final se trata de que cada uno barra su parte del sistema y que al final entre todos logremos esos muchos pequeños cambios para que cambie la cultura de una organización completa, ¿no? Pero no solo eso, es que hemos traspasado con la humanización las puertas de los hospitales y, bueno, este es, por ejemplo, también los compañeros de urgencias han lanzado su manual de buenas prácticas en humanización de urgencias, también con su método de autodiagnóstico, ¿no? Pero es que, como os decía, yo pienso que hemos encontrado la pieza que resuelve el sistema y es que han nacido también los proyectos de humanización de la policía, inspirados en este movimiento transformador y el de la humanización de la justicia. O sea, desde la sanidad estamos haciendo algo que está inspirando a otra gente a transformar la realidad hacia esa sociedad centrada en las personas, ¿no? También os digo que sin método no hay paraíso. O sea, todos entendemos que esto hay que hacerlo, pero como no tengas una herramienta que te diga cómo tienes que hacerlo, difícilmente podrás decir que tu entorno está humanizado, ¿no? Y también nos parece súper importante la formación, ¿no? De hecho, hace 4 años empezamos con este máster de humanización de la asistencia sanitaria en la Universidad de Barcelona, con expertos universitarios online sobre los aspectos psicológicos con la Universidad de Alcalá. Y en definitiva lo que buscamos es esto, ¿no? Paciente en el centro, el equipo multidisciplinar alrededor y todo el mundo con una sonrisa, porque a pesar de todo lo que está pasando y todo lo que está cayendo, nos sigue encantando nuestro trabajo, ¿no? Es decir, ponerle la H a las UCIs y de ahí pasar a la sanidad y para toda la sociedad podría parecer una revolución con R, pero pensamos que es una evolución del sistema que se escribe con H de humano. Así que, bueno, muchas gracias por vuestra atención. Como veis, antes de la pandemia hacíamos un evento anual, un Congreso Internacional de Humanización de la Asistencia. Esta es la última foto del Congreso de Valencia en 2019. Como ves, hay mucha gente que está sumada y sumida en esta bendita locura y bueno, pues estamos deseando que las cosas vuelvan a ser como eran previamente a la pandemia. Se ha puesto claramente de manifiesto la importancia de esta necesidad de este trabajo y bueno, pues estoy atento a vuestras preguntas. Muchas gracias a todos y un abrazo.